Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. El Espíritu de Dios nos hable esta mañana. Le damos la bienvenida a quienes en este momento nos sintonizan en nuestro canal de televisión. Bienvenidos allá en sus hogares. Bienvenidos los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo. Démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 2, que es lo que nos corresponde para hoy. Y nuestro tema, escalando al éxito. ¿Cómo es? Escalando al éxito. A los seres humanos, de una o de otra forma, nos gusta el protagonismo, nos gusta el sentirnos importantes. Si le preguntamos a muchas personas si quisieran subir a la cima de la montaña más alta, a lo mejor ellos nos van a decir, o tal vez nos van a decir que sí. Pero si nosotros le preguntamos que está dispuesto a soportar los fuertes vientos que se producen a medida que sube la montaña, o si está dispuesto a soportar el fuerte frío que también tiene que soportar a medida que sube a la cima de la montaña, pues le preguntamos si está dispuesto a arriesgar su vida para lograr llegar a la cima, muy probablemente nos va a decir que no. Quiere estar en la cima, quiere ser el protagonista, quiere ser reconocido, pero hasta arriesgar su vida para lograrlo, probablemente va a decir que no. ¿Cómo escalar al éxito entonces? ¿Y cómo lograr llegar a la cima de nuestros sueños? Es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Recuerden que Moisés está recordándole al pueblo lo que ya hicieron, pero que es necesario que lo tengamos en cuenta. Las cosas del pasado muchas veces es difícil enterrarlas. Cuando nosotros tratamos de enterrar nuestro pasado, lo único que hacemos es que ese pasado cause dolor en nuestras vidas. Pero cuando nosotros sabemos utilizar y manejar ese pasado para aprender tanto de las equivocaciones como de los aciertos. Si en el pasado hicimos cosas buenas, hoy tenemos que mejorarlas. Y si en el pasado hicimos cosas malas, hoy tenemos que corregirlas. De esa forma podemos escalar al éxito. Para llegar a la cima del éxito no lo podemos hacer de un solo golpe, tenemos que hacerlo paso a paso. ¿Cómo entonces escalar a ese éxito? Primero, no demorándonos. Ahí en el versículo 1 del capítulo 2, luego volvimos y salimos al desierto, camino del mar Rojo, como Jehová me habló y me había dicho. Y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. ¿Qué dice que les dijo Dios? Que ese monte ya lo habían rodeado mucho tiempo. Muchas veces nosotros nos demoramos. Hay personas que quieren lograrlo todo, pero son muy lentos para actuar. Y Dios, ¿qué les dice? Ya llevan mucho tiempo en ese monte. Ya llevan mucho tiempo dándole vueltas a eso. Ya es hora de actuar. Muchas personas quieren, anhelan, sueñan con algo, pero se demoran demasiado. Lo piensan demasiado. Lo posponen cada día. Pueden hacerlo hoy, pero prefieren posponerlo para mañana. Y llega mañana, ¿y qué dices? Mejor lo dejamos para mañana. Y de mañana en mañana pasa el tiempo y nunca lo hacen. ¿Qué sueños tienes tú? ¿Qué proyectos? ¿Qué metas? Si hasta hoy no lo has podido conseguir, ¿no será que están dándole muchas vueltas a ella? ¿No será que hace mucho tiempo estás en lo mismo y en lo mismo? No podemos estar en un mismo lugar siempre. ¿Y qué les dice a ellos? Ustedes ya llevan mucho tiempo en este lugar. Y ese lugar no era el lugar de bendición. Tenían que llegar a la tierra prometida. Pero ellos llegaban a ciertos lugares, encontraban que eran buenos para su ganado, encontraban que había buen alimento, y ellos ahí se quedaban. Y Dios les permitía que se quedaran. Pero ¿qué les dice? Ya llevan mucho tiempo en eso. Y nos acomodamos. ¿Qué cosas tú tienes que hacer? ¿Qué proyecto tienes? ¿Cuánto tiempo llevas en esa primera fase? No podemos quedarnos estancados. Segundo, no hacerlo demasiado rápido. Todo tiene un proceso.
No hagas las cosas de afán. El afán nos lleva a tener ansiedad y la ansiedad nos lleva a equivocarnos. No podemos hacer las cosas demasiado lento, pero tampoco podemos hacerlas demasiado a prisa que nos equivoquemos cuando lo vamos a hacer. Nosotros los seres humanos somos extremistas, nos vamos a un lado, nos vamos a otro. Nos demoramos demasiado cuando vamos a hacer algo o lo queremos hacer demasiado rápido y que por eso nos sale mal. Esta mañana pregúntate cómo estás haciendo tú las cosas, por qué no te están saliendo como tú esperabas. ¿Será que te estás demorando demasiado en eso que tienes que hacer? ¿O será que eres demasiado rápido para hacer las cosas? No te da tiempo a procesar. Queremos las cosas de la noche a la mañana, y las mejores cosas no se las consigue de la noche a la mañana. Las mejores cosas se las consigue paso a paso. Dios podía llevar al pueblo de Israel allá de Egipto directo a la tierra prometida, pero era necesario que vayan paso a paso para aprender. En cada una de esas estaciones nosotros aprendemos, en cada uno de esos procesos nosotros crecemos, nos desarrollamos. Por eso Dios no evita esos procesos. Una buena fruta tiene que vivir esos procesos. Si nosotros la arrancamos de la mata antes de tiempo, esa fruta, ¿cómo está? No sirve para comerla. Y siempre doy un ejemplo. Una cosa es comer un aguacate procesado, madurado en la misma planta, y otra cosa es comer un aguacate, pero madurado en periódicos. Las dos cosas son diferentes, aunque los dos aparentemente están maduros, pero el sabor es diferente. Porque el uno vivió todos los procesos necesarios en su planta y el otro fue quitado de ese proceso. Y por lo tanto la maduración fue a la fuerza. El sabor es muy diferente. El sabor del éxito es muy diferente cuando nosotros lo conseguimos paso a paso, a cuando lo conseguimos saltándonos esos procesos. Dios no va a saltar los procesos, pero sí quiere llevarnos de su mano. Primero, ¿qué necesito entonces? No demorarnos en eso. Segundo, tampoco hacerlo demasiado rápido. Tenemos que hacerlo paso a paso. Tercero, avanza hacia la meta. No puedes quedarte quieto esperando que la meta llegue a ti. Ahí en los versículos 2 y 3. Y Jehová me habló diciendo: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. ¿Qué les dice? Ya bastante han rodeado este monte, ahora váyanse ya al norte, ahora avancen, ahora sigan su camino. Ya bastante llevas pensando lo que quieres hacer, ahora actúa. ¿Cuál es tu monte? Ellos, ¿qué les dice Dios? Ya bastante llevas dándole vueltas a este monte. Ya es hora de que vayas al norte. Ya es hora de que tomes ese rumbo. ¿Cuál es tu norte? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Hace cuánto estás soñando con eso? Ya es hora de avanzar. Esta mañana Jesucristo quiere decirte: está bien que planees las cosas, pero no te demores demasiado. ¿Cuánto tiempo llevas dándole a tu monte? ¿Y cuál es tu norte? ¿Hacia dónde quieres avanzar? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Con ese hogar, con esa familia, con ese estudio. Quieres un hogar perfecto, pero te cuesta hablar, dialogar. Ese es tu norte. Tienes que hablar, tienes que dialogar, pero le estás dando mucha vuelta. ¿Qué es lo que quieres lograr? Hay una frase allá en el mundo que dice: si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Y nosotros podríamos aplicarla a nosotros. Si esa montaña no va a nosotros, nosotros tenemos que ir a esa montaña. Si ese éxito que tú estás buscando no te sale al encuentro, significa que yo le tengo que salir al encuentro. Si ese propósito, ese sueño que tú tienes no va a salir a tu encuentro, tienes que prepararte para salir al encuentro de él. Hay cosas que llegan a nuestra vida, pero hay cosas que tenemos que ir a ellas. El éxito, la prosperidad, la bendición está ahí, pero tenemos que ir nosotros a ella.
En algunas ocasiones, por misericordia de Dios, esas cosas vienen a nosotros. De tal manera que nosotros obtenemos algunas de ellas y no nos damos cuenta ni cómo es que las estamos haciendo. ¿Cuántos de nosotros podemos dar testimonio y decir, mire, yo tengo esto, tengo lo otro y no he hecho nada por conseguirlo? Todas esas cosas llegaron solas, pero no siempre es así. Ese pueblo estaba dando muchas vueltas ahí. ¿Y qué le dijo? Lleva ya dando muchas vueltas en este pueblo, en esta montaña. Es necesario que avances. Es necesario que vayas hacia el norte. Cuarto, no abuses de tu poder o de tu capacidad de acción. Cuando nosotros nos creemos que ya lo hemos logrado todo, nos confiamos. Y cuando nosotros nos confiamos, entonces ya no nos exigimos para avanzar. Cuando tú crees que ya lo tienes todo, ya no te vas a exigir. Eso hace que nosotros entremos en un proceso de resignación, de aceptar simplemente lo que tenemos y no nos exigimos por avanzar. Ahí en los versículos 4 y 5. Manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho, no os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aún lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. ¿Qué les dice? Cuando ustedes pasen por esa tierra, ¿ellos qué van a sentir? Temor, miedo. Ellos los van a dejar pasar, pero no quiero que tomen nada de ellos. Así ese pueblo les tenga miedo a ustedes. Ustedes solo van a pasar, pero no van a tomar nada de ellos, porque yo de ellos no les voy a dar nada, ni lo que pisen la planta de sus pies. No abusemos de el poder, de la capacidad de acción que Dios nos da, porque eso muchas veces nos lleva a la mediocridad. Cuando nosotros creemos que ya lo tenemos todo, entonces ya no nos esforzamos. ¿Para qué? Por eso yo siempre, cuando tengo que calificar en alguna de las materias, siempre digo, yo no le coloco excelente, no porque no se lo merezca, sino porque es necesario que cada vez esté motivado a avanzar, a querer más. Cuando yo ya me creo excelente, sucede algo, y es que yo ya no avanzo. Hasta ahí llego, porque he creído que soy el mejor. Por eso yo siempre le digo, está bien, pero necesita mejorar. Si en nosotros en la vida, si usted no está estudiando, si usted en su vida se da la oportunidad de avanzar, si usted en la vida no se cree excelente en todo, sino que usted dice, yo soy muy bueno en lo que hago, pero necesito cada día mejorar, entonces siempre vamos a tener ese índice de avanzar. De lo contrario ya no habría para dónde. Si usted ya copó todo, si usted ya está totalmente lleno, ya no tiene para dónde avanzar. Lo único que le queda es retroceder. Pero para llegar a una vida de éxito necesitamos constantemente estar avanzando, constantemente estar mejorando. El mundo evoluciona y con él nosotros tenemos que evolucionar también. No cambiar el evangelio, pero sí evolucionar, avanzar. De lo contrario nos quedamos. No te resignes a lo que tienes, eres muy bueno en lo que haces, pero busca hacerlo mejor. Tú eres un buen esposo, pero no creas que eres excelente esposo, porque eso hará que ya no sigas luchando por ser mejor esposo. Tú eres un buen hijo, tú eres una buena esposa, pero lucha cada día a ser mejor. Deja ese espacio para donde nosotros podamos avanzar. De lo contrario ya no tendremos nada que llenar. Si ya estamos llenos hasta el tope, ya no hay nada más que le alcance en nuestro conocimiento y en nuestro actuar. ¿Qué les dijo a ellos? Ustedes van a pasar, pero yo no les voy a dar nada de ese lugar. Aunque ellos les van a tener miedo a ustedes, pero ustedes no van a quitarles nada. Aunque las cosas no salgan bien, siempre tenemos que luchar por mejorar. Quinto, no seas tacaño
en la vida no todo es gratis. No podemos aspirar que todo en la vida nos regale. Hay versículos 6 y 7. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Cuando pases por ese lugar, nada vas a tomar que sea, ¿qué dice? Gratis. Cuando pases por ese lugar, vas a comprar hasta el agua que tomas. Porque para eso, ¿qué dice él? ¿Qué dice él? Para eso te he bendecido. Para eso te he bendecido, para eso lo tienes todo, para eso no te hace falta nada. Miren que es interesante el proceso que Dios quiere llevar con su pueblo en cuanto a que no sea un pueblo mediocre. ¿Qué les dice? Tú vas a pasar por ese pueblo y esa gente te va a tener miedo, pero así te tenga miedo, tú no vas a tomar nada de ellos a la fuerza. Cualquier cosa que tomes de ellos lo vas a tener que comprar, vas a tener que pagar. Lo que comas, lo que bebas, aún el agua que tomes de ese lugar lo vas a tener que pagar. Y hay una sola razón. ¿Cuál era? Porque para eso te he bendecido. Para eso te he bendecido. No todo en la vida puede ser gratis. Si Dios nos bendice, hay que pagar. Si Dios nos bendice, hay que bendecir. Muchos sistemas que nosotros tenemos en internet son gratis. ¿Pero hasta cuándo? Hasta que Dios nos bendiga. Y si ya Dios nos bendice, hay que pagarlos. Hay que pagar. No todo en la vida puede ser gratis. Pero a veces nosotros somos tacaños, y no solamente en la parte económica, aún en nuestra parte emocional, en nuestros afectos. Dios nos dice esta mañana: no seas tacaño en abrazar a tu esposa, a tus hijos. ¿Por qué? Porque para eso, ¿qué? Para eso te he bendecido. Para eso te he dado esos brazos. Pregúntale allá afuera al que no tiene brazos y vas a ver cuánto anhela a darle un abrazo a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Pero no puede hacerlo. Y yo te he bendecido. ¿Por qué eres tacaño con decirle a tu esposa, a tus hijos: te quiero, te amo, te necesito? Debería yo decirlo a eso, a mi esposa, a mis hijos, por una razón. ¿Cuál? Para eso Él me ha bendecido. Dios le da una razón para que este pueblo no sea tacaño. Le dice: cuando pases por ese lugar, vas a tener que comprar todo, aún el agua que tomes. Y la razón que Dios le da es sencilla. ¿Cuál? Para eso te he bendecido. La tacañería trae pobreza. A veces nosotros tenemos, pero nos hemos acostumbrado a que todo sea gratis. ¿Cuánto vale? No, lo que usted quiera darme. Entonces uno coge por ahí el billete más pequeño. Y cuando a él se le ocurre decir: no, tranquilo, deja ahí, ¡pum!, lo soltamos. Porque a nosotros nos gusta todo gratis. No todo gratis puede ser. Y Dios lo está formando este pueblo. Acuérdense que Israel, por donde iba, tomaba las cosas a la fuerza. Pero en esta ocasión viene otro proceso de aprendizaje. Y le dice: no van a tomar nada a la fuerza. Cuando pasen por ese lugar, van a tener que comprar. Porque para eso los he bendecido. Lo que estamos hablando, necesitamos llevar el Evangelio hacia los últimos rincones de la tierra. Pero eso cuesta. Y Dios esta mañana nos dice: ¿pero por qué eres tan tacaño? Si te están diciendo que se invierte más de 4 millones de pesos, ¿por qué contribuyes con 2,000? ¿Será que con esos 2,000 pesos vamos a reunir eso? Pero a veces somos tacaños. Queremos sí beneficiarnos. ¿Cuántos devocionales nosotros en el año pedimos y llevamos a regalar? Si tú te has llevado más de unos 20, 30, 40 devocionales, entonces ¿por qué contribuyes con 2,000 pesos? Si con 2,000 pesos no alcanzas a mandar a hacer ni siquiera unas tarjetas, unos volantes. Pero a veces somos tacaños. Y Dios, ¿qué le dice a este pueblo?
Vas a pasar por ese lugar, pero nada vas a tomar gratis. Y la razón es que yo te he bendecido por agradecimiento. No puedes tomar todo gratis. Y esta mañana nos dice lo mismo. Y si no es en dinero, en lo que sea, en afectos. Si Dios te ha hecho feliz, ¿por qué eres tan tacaño en hacer feliz a otra persona? ¿Por qué quieres ser feliz solo tú? Y no quieres bendecir a otros con esa felicidad. ¿En qué eres tacaño? ¿En qué somos tacaños? La tacañería lleva a la persona a vivir infeliz. Porque cada vez que se le pierde un peso, ese día no duerme, no come. Se desespera. Porque es tacaño. Hay esposos tacaños. Le compran a la esposa la libra de arroz y le cuentan los granos. Y sabe cuánto tiene que durar. Tiene un ojo biónico. Él sabe que con esa libra de arroz le tiene que sacar no sé cuántas porciones. Y el día en que le faltó una, eso hace un escándalo terrible. Pero porque es tacaño. Y por eso, ¿cómo vive? Mal. Vive en angustia. Vive desesperado. No come por estar pendiente si a alguien le dieron más que a él. Vive mal. Quinto, entonces, no seas tacaño. Sexto, evita las peleas innecesarias. Versículo 9. Y Jehová me dijo: no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. ¿Y qué les dice? Y no te molestes en pelear con ellos, porque yo no te voy a dar a esa tierra. Israel estaba acostumbrado que él por donde iba lo tomaba a la fuerza. Él tomaba posesión de eso. Miren que Dios en muchas ocasiones le dice: ve y toma posesión de esa tierra, ve y pelea. Pero en esta ocasión, ¿qué le está diciendo? Yo no quiero que vayas y pelees. Yo quiero que las cosas te las ganes. Yo ya te he bendecido. Yo ya te he bendecido. Así que no pelees con ellos. ¿Cómo comienza diciéndole ahí en el versículo 9? Y Jehová me dijo, ¿qué dice ahí la primera parte? No molestes a Moab, porque yo no te voy a dar nada a la fuerza. Esta mañana quiere decirnos Jesucristo: no molestes a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, que yo no voy a darte posesión de tu esposa y de tu esposo a la fuerza. Así que no molestes a la otra persona. Hay cosas que tenemos que ganar. ¿No será que te hace falta un poquito más de amor, un poco más de comprensión, un poco más de cariño? ¿Qué dice? ¿Qué le dijo él? No molestes. No molestes a Moab, porque yo no te lo voy a dar a la fuerza. Así que si tú y yo esta mañana venimos a este lugar a pedirle a Dios que cambie a alguien a la fuerza, ¿Él qué nos dice? Deja de molestar, porque no te lo voy a dar a la fuerza. Muchas de las cosas en la vida nos las tenemos que ganar. Y para este pueblo de Israel era difícil, porque él estaba acostumbrado a ir a la guerra, tomar el botín para él, guardar esas riquezas. Y ahora le dice: no vas a guardar ninguna riqueza, ahora vas a tener que sacar de las riquezas que te he dado. Y vas a tener que comprar. Ya mucho tiempo llevas acumulando plata, ya mucho tiempo llevas acumulando bien, ya mucho tiempo piensas en engordar esa cuenta bancaria. Ahora, ¿qué dice? Es hora de dar. Y vas a tener que comprar. Evita las peleas innecesarias. Era innecesario pelear con ellos, porque Dios no se lo iba a dar. Y esta mañana dice: es innecesario que pelees. No busques peleas innecesarias. A veces nosotros buscamos peleas sin sentido, por lo que sea. La esposa pestañeó, el esposo hizo lo mismo y entonces nos enojamos. Hay personas que pelean tan solo porque un mosco pasó por al frente. Por todo pelea, por todo se amarga. Y uno llega a la casa, encuentra al esposo como un tití, a la esposa como un tití. ¿Qué le pasó? No sé, debe ser que respiró duro.
algo le molestó. ¿Quién nos dice? Si quieres escalar al éxito, eso es una forma de llegar al éxito. Evita las peleas innecesarias. Hay gente que se asocia con otros para trabajar y vive en una constante pelea. Por todo pelea. Si no hay un pleito se lo inventa, pero tiene que pelear por algo. ¿Quién nos dijo? Deja de molestar, porque yo no te voy a dar esa tierra. Si quieres pasar por esa tierra y quieres tomar algo de ellos, solo había algo con lo que podían hacerlo. ¿Cuál era? Comprar. Si vas a pasar por ahí, vas a tener que comprar. Si vas a comer algo, les tienes que pagar. Si tienes que beber del agua de ellos, le vas a tener que pagar. ¿La razón cuál era? Porque para eso te he bendecido. Y si vas a pasar por ahí y quieres pelearle, deja de molestar, porque yo no te voy a apoyar. ¿Qué estaba diciendo? Cuando se te le ocurra armarle guerra a ellos, vas a salir perdiendo. ¿No será que muchas de las peleas nosotros las hemos perdido porque hemos buscado pleitos innecesarios? ¿No será que muchas de las cosas nos han salido mal porque hemos buscado peleas sin sentido? Él le dice, por aquí, aunque estés bien armado y aunque pelees, yo no te voy a respaldar, porque en esta ocasión vas a tener que comprar. Dios quería formar al pueblo. No solo tenía que ser un pueblo guerrero, listo para coger toda la fuerza, no. También tenía que aprender a ganar las cosas, porque para eso Dios lo ha bendecido. Si Dios te ha bendecido, entonces en esa casa, ¿por qué eres tan tacaño? ¿Por qué te cuesta dar una libra de arroz? ¿Por qué te cuesta apoyar en los gastos de ese hogar? Si Dios te ha bendecido. A Dios le molesta cuando nosotros venimos con tremendos testimonios. Ay, es que Dios me ha bendecido tanto, es que Dios me ha prosperado, no sabe, pastor, ahora tengo un empleo magnífico. Hay que dar 200 pesos para los devocionales. En vano dije este testimonio. Queremos ganar, pero no queremos invertir. Dios quería simplemente que ellos actuaran conforme a lo que Dios les había dado. Si Dios les había bendecido, bendigo, compra. No tiene por qué hacerlo todo a la fuerza. Séptimo, espera el momento oportuno. No te dejes dominar por la ansiedad. Ahí en el versículo 24. Levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí, he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra, ¿qué le dice ahí? En guerra con él. Ese ya era otro momento. Ahora ve allá, y esa tierra que te la voy a dar, sí vas a tener que tomarla en posesión. Ahora sí, prepárate para la guerra. Para Dios todo es en su momento. Espera el momento. Dios quiere, dice, no pelees en vano con ellos porque yo no te voy a respaldar. A ellos compran. Cuando llegues allá, pelea. Hay momentos para pelear, hay momentos para no hacerlo. Hay momentos para hablar, hay momentos para callar. Si quieres tener el éxito en tu hogar, lo que Cristo nos está diciendo esta mañana es: cuando no tengas que pelear, no pelees, porque yo no te voy a respaldar. Cuando tengas que callar, calla. Y habla cuando tengas solo que hablar, que sería el guerrear, que sería el pelear. Habla cuando tengas que hablar, pero aprende a callar cuando tengas que callar. Había momentos donde el pueblo de Israel tenía que comprar y había momentos donde tenía que tomarlo en posesión. Había momentos donde Dios le decía: con ellos deja de molestarlos, no les pelees. Y había momentos donde les decía: pelea, llámate para la guerra. ¿Saben por qué muchas veces las cosas nos salen mal? Porque nosotros hablamos cuando tenemos que callar y callamos cuando teníamos que hablar. ¿Todo por qué? Porque no le escuchamos a Dios. ¿Todo por qué? Porque tenemos mala relación con Dios. Solo Dios nos dice cuándo hablar y cuándo callar.
cuándo comprar, cuándo tomar. El pueblo de Israel no podía acostumbrarse solo a estar guerreando. Tenía que aprender que había momentos donde tenían que tomar las cosas a la fuerza, pero había momentos donde tenían que ganárselos. En el hogar, tú y yo tenemos derechos. Hazlos respetar. Pero acuérdate que también tienes obligaciones. Y también cumplen. A veces se lo exigimos, pero nos olvidamos de nuestras obligaciones. Tú como padre tienes derechos, como hijo tienes derechos, como esposo o esposa tienes derechos, pero no te olvides que también tienes obligaciones. Eso es lo que Dios nos está diciendo. El pueblo de Dios tenía que aprender que tenía derechos, pero que tenía obligaciones. Había momentos donde tenía que pelear, pero había momentos donde no podía pelear, porque Dios no se olvida de él. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría, que tal vez por eso estamos con el hogar a punto de acabarse. Porque no tenemos sabiduría, porque peleamos cuando no debíamos pelear, porque hablamos cuando no teníamos que hablar, y porque callamos cuando no teníamos que callar. Todo es en su tiempo, todo es en su momento. Espera el momento oportuno de Dios. Octavo, espera el tiempo de Dios. Dios sabe cuándo, con quién y con qué debemos pelear. Versículo 25. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Espera el momento, porque ya llegará el momento donde todos los demás pueblos temblarán cuando escuchen tu nombre. Cuando los enemigos se desmayarán de tan solo oír que vas a pasar por ese lugar. Pero todo en el tiempo de Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas fuera del tiempo de Dios, los que temblamos somos nosotros. Pero cuando lo hacemos en el tiempo de Dios, entonces los enemigos van a temblar. Miren que Dios lo va llevando en ese proceso. Dios le dice, con ellos no vas a pelear, deja de molestarlos. Cuando pases por ese lugar vas a tener que comprar aún el agua que tomes. Pero cuando llegues a ese lugar donde yo te diga, ahí sí vas a tomar la posición. Cuando llegue el momento, ¿qué dice? Los demás van a temblar y tu fama va a ser tan conocida. Pero ¿cuándo? Cuando sea el momento de Dios. Aún para evangelizar, muchas veces nosotros lo hacemos en nuestras fuerzas. Pastor, ya no será hora de que abramos una iglesia en el pueblo tal, en el pueblo X. Ya le preguntaste si es el tiempo de Dios. Porque si no es en el tiempo de Dios, solo será otra iglesia más de las miles y miles y miles que ya hay. ¿Es el tiempo de Dios? Dios primero quiere estructurar, Dios primero quiere organizar, formar, para que cuando hablamos algo en el nombre de Jesús, sea en el nombre de Jesús y no en el nombre de nosotros. Si es en el nombre de Dios, eso va a crecer, eso va a hacer de éxito. De lo contrario será una simple iglesia más. Dios no quiere una iglesia más de 1000, de 2000, porque es otra iglesia más. De estas hay por montones. Pero si cumplen con los mandatos de Dios. Dios no quiere otra iglesia más. Eso hay por montoneras. Hay pastores que dicen, vamos a abrir una iglesia en el pueblo tal, que necesitan de la palabra, y vaya, hay como 50 iglesias más. Pero todas se lo mismo. No se trata de ser otro más del montón. Se trata de hacer las cosas como Dios quiere, como Él manda. Espera el tiempo de Dios. Noveno, deja que Dios haga lo que tiene que hacer. No cuestiones. Las cosas de muchas veces no las entendemos. Ahí en el versículo 30. Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlos en tu mano como hasta hoy. Pero cuando tenían que pasar por cierta región, ¿quién se encargó de endurecer el corazón a esas personas?
Dios. ¿Por qué? Porque tenía Dios el propósito de que esa tierra sí la tome el pueblo de Dios a la fuerza. En el momento de Dios. Y sobre todo, dejando que Dios haga lo que tiene que hacer. A veces nosotros nos metemos en problemas porque queremos entender las cosas de Dios. Y a nosotros como humanos nos es difícil entender las cosas de Dios. ¿Cómo entendemos algo sobrenatural? Dios quiere a ti y a mí empezar a obrar de manera sobrenatural, pero yo no puedo cuestionar. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. Al pueblo de Israel muchas veces le era difícil entender. Que Dios unas veces me dice que no pelee, me dice que compre. Después llego acá y me dice que pelee. Ahora voy a ese lugar y encuentro que ellos están en contra mía y que el que endureció el corazón es Dios. Dios hace lo que Él quiere, porque para eso Él es Dios. Así de sencillo. Así yo no lo entiendo. Así yo no entiendo por qué unas veces me hacen las cosas tan fáciles y otras cosas tan difíciles. A veces Dios, para que nosotros aprendamos o para usarnos, nos hace pasar por cosas que nosotros no entendemos. Dios quiere salvarle la alma a alguien en algún lugar y yo no entiendo que Dios me tiene que mandar a una clínica a hospitalizarme 3 días tan solo para hablarle a alguien ahí. Y yo no lo puedo entender. ¿Cómo es posible? Pero Dios es autónomo, Él puede hacer lo que Él quiera, Él es Dios y Él sabe cómo hacerlo. ¿Cómo entender Pablo que para nomás de predicarle a una familia tuvo que ir a parar a una cárcel? Para predicarle a un carcelero. Y tuvo que ir a la cárcel para poder hacer esa obra. Hay cosas que nosotros no entendemos. El pueblo de Israel no puede entender. Aquí no vas a pelear con nadie. Aunque tomes agua, lo vas a tener que comprar. Pasa de ahí, aquí sí vas a tener que pelear. Prepárate para la guerra. Pasa por otro lugar, endurecido el corazón de ellos. ¿Pero para qué? Para que ellos tomen posesión. Si quieres tener éxito en tu vida, simplemente dejémonos llevar por Él. Nosotros no sabemos. No sabemos. Hablamos con respecto a nosotros mismos, que nos pasa a todos. Vamos donde el médico enfermo nos dice que tenemos tal enfermedad y nosotros oramos para que Dios sane esa enfermedad. Llegamos donde el médico nos hace los exámenes, nos dice que no tenemos nada y ¿qué hacemos? Nos enojamos. Ay, ¿cómo no voy a tener nada? Entonces Dios dice, ¿qué era? ¿Que querías que tengas algo? Y nos enojamos. Pero no busque, doctor, busque por acá, por algo, por aquí debo tener. No, pero ya está sana, ya está sana. No, pero ¿cómo no voy a tener nada? Y es como que si anheláramos tener algo. Como si nos encantara que le diga, uy, no, vaya preparando el pan y el café. Como que nos gustara eso. Porque no nos gusta que Él nos diga que no tenemos nada. No nos cuesta entender que cuando íbamos a esa clínica sí estábamos enfermos, pero como tenía Dios un propósito, apenas entramos a la bendita clínica, ya estamos sanos. Ya estamos sanos. Y entonces, pero como vine acá y no me encuentran nada, no, es que a ti no te iban a encontrar nada, tú eres el que tenías que encontrar a alguien ahí adentro a quien te tenías que compartir. Pero como no entendemos los propósitos de Dios, este pueblo por rato se confundía. A veces decía pelea, a veces no, a veces compre, a veces cójalo a la fuerza. Y dice que el que endurecía el corazón era Dios. Simplemente para meter al pueblo en el plan de Dios o para probar también a su pueblo. 10, Dios hace lo que a Él le corresponde. Tú y yo tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde. Ahí en el versículo 31. Y me dijo Jehová, he aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a Seón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. He aquí que yo he empezado a entregártela, pero tú ¿qué dices? Empieza a tomar posesión.
Yo empiezo a darte, tú empiezas a tomar. Yo empiezo a hacer lo mío, tú empiezas a hacer lo tuyo. ¿Qué cosas Dios ya está haciendo en tu vida que tú no estás haciendo lo que te toca? Pastor, o Dios, yo oro para que Dios me use. Y entonces dice, bueno, esta como y este quiere que yo lo use, y ahí en ese lugar, en ese hospital, hay alguien que yo necesito sanar. Más que del cuerpo del alma. Y entonces Dios hace lo de él. ¡Pum! Nos manda de cabeza a ese hospital. Y Dios dice, ahora haz lo tuyo. Él que le dice a este pueblo, yo ya he empezado a darte la tierra, ahora tú empiezas a tomar posesión. Yo ya empecé a hacer lo mío, ahora tú empiezas a hacer lo tuyo. A Pablo lo llevaba a una cárcel, imagínense si hubiera estado ya llorando, lamentando, ¿hubiera salvado al carcelero? No, ¿cómo lo iba a salvar? ¿Quién lo salvó? Que él estaba en la cárcel, ¿y cómo estaba Pablo? ¿Y cómo estaba Pedro? ¿Y cómo estaban todos los que han ido a la cárcel? Cantando, alabando a Dios, tanto que nosotros dijeron, usted, no, nosotros somos discípulos de Cristo. Me imagino que ellos dijeron, entonces ¿será que me puede compartir? Claro, venga, salvo. Y al momento en que ellos oraron por ellos, ¿qué más iba a quedar haciendo en esa cárcel? Por eso, al rato, ¿qué sucedió? Salieron. Porque como el propósito no era cadena perpetua, el propósito era que vaya allá, hable y salga. Y ese es el propósito con nosotros. Ya hablas en esa clínica, en ese hospital, entonces para afuera. Llega el médico y dice, ¿qué es que tiene? No, tal cosa. No, pero yo no te veo nada, para afuera. Ya cumpliste lo que te mandé a hacer. El problema es que a veces Dios hace lo que a Él le toca y nosotros no hacemos lo que a nosotros nos toca. Ese es el problema. 11. Deja que Dios se encargue de tus enemigos. Versículos 32 y 33. Y nos salió Seón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Gaza. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos, a él y a sus hijos y a todo su pueblo. ¿Qué dice entonces? Ya llegó la hora, miren por dónde lo lleva. Y al final dice, ya llegó la hora de pelear, ellos salieron en contra nuestra, pero Dios estuvo ahí y nosotros nos derrotamos a ellos y a sus hijos y a todos. Cuando era la hora de pelear, Dios estaba ahí para pelear. Pero cuando no era la hora de pelear, Dios le decía, yo no te voy a ayudar. Tengo que saber cuándo hacer, cuándo no hacer, cuándo hablar, cuándo callar. Si nosotros le pidiéramos a Dios de esa sabiduría, nos ahorráramos tantos problemas. Si a Dios le pidiéramos de esa sabiduría, no habría tantos hogares destruidos. ¿Sabe por qué hay tantos hogares destruidos? Porque Dios hace lo que le toca y nosotros no hacemos lo que nos toca. Cuando Dios nos dice como esposo, calla, nosotros hablamos y gritamos. Cuando Dios le dice como esposa, calla, es la que grita, coge el sartén y descabeza al marido. Todos lo hacemos al revés. 12 y último punto, avanza hasta donde Dios te lo permite. Versículo 37. Solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jacob, ni a las ciudades del monte, ni a lugar alguno que Jehová nuestro Dios, ¿qué dice? Había prohibido. Y tomamos todo, menos todas esas tierras y todos los demás lugares que Dios nos había prohibido. Y tomamos todo, menos lo que Dios dijo, eso no. El problema es que a veces a nosotros nos llega la ambición y queremos todo. Llega solo hasta donde Dios lo permite. Cuando nos salimos de ahí es cuando nos va mal. Si el pueblo de Israel hubiera ido a tomar esas tierras que Dios le prohibió, ¿qué había pasado? Salían perdiendo. Porque Dios no lo estaba apoyando. ¿No será que tú y yo nos estamos metiendo en cosas que Él nos ha dicho que no hagamos? Y por eso es que perdemos. ¿Qué dijeron ellos? Y tomamos todas las tierras en posesión, peleamos y a todos les ganamos, pero
No fuimos a esas tierras donde Dios nos prohibió. Pidámosle a Dios sabiduría para que Él nos muestre qué tenemos que hacer y no qué cosas no tenemos que hacer. Esas tierras que estás tomando, llamado esposo, esposa, hijos, casa, hogar, lo que sea, ¿hasta dónde estamos avanzando? Si nosotros avanzamos más allá del límite donde Dios nos permite, nos metemos en problemas. Tu esposo tiene un espacio, tu esposa tiene un espacio, tus hijos tienen un espacio, tú como padre, como madre tienes tu espacio, y cuando nosotros nos pasamos ese límite, nos metemos en problemas. Nos metemos en problemas. Y nosotros tomamos todo, pero no los lugares donde Dios les había prohibido. El éxito no se lo consigue si eres demasiado lento, ni tampoco se lo consigue si eres demasiado afanado en lo que quieres hacer. Las cosas importantes se las consigue a través de procesos. Deja que Jesucristo se encargue de llevarte de su mano por ese camino, por esos procesos, para poder tener éxito en lo que hacemos. La ansiedad solo te causa desesperación, y la desesperación te hará equivocar en lo que hagas. Así que pidámosle a Dios sabiduría para que quite de nosotros toda ansiedad y podamos hacer solo lo que Él nos pide que hagamos. Amén. Demos la gloria a Dios. Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.